Gérmenes, bacterias, virus, ¿cuántos microorganismos se encuentran en las diferentes superficies? En nuestra vida cotidiana, ¿cuántas cosas tocamos? ¿Y cuántas veces tocas tu rostro, nariz, boca? ¿Sabías que los virus y bacterias ingresan a tu cuerpo por estas vías? Por eso proteger tus manos es una prioridad. El cobre es uno de los 11 elementos esenciales famoso por su acción antimicrobiana. Hoy, las bondades del cobre están disponibles en unos guantes de uso diario, diseñados para proteger tus manos en el día a día. Los guantes de cobre están fabricados en un textil infusionado que ofrece un ajuste perfecto, adhiriéndose a tus manos como una segunda piel, que te permite mover tus extremidades con total comodidad. Y lo mejor es que son lavables y reutilizables. Y como el cobre está infusionado en el textil, puedes lavarlo y reutilizarlo sin perder las propiedades del cobre. Simplemente lávelos a mano, déjelos secar y vuélvalos a utilizar nuevamente, una y otra vez sin perder las propiedades del cobre. Además, están fabricados en material suave al tacto que no lastima ni daña la piel. Los guantes Copper Shape protegen tus manos de todos los microorganismos que se encuentran en el exterior, sea en un parque haciendo ejercicio, en un supermercado realizando tus compras, o cuando tocas cualquier superficie como barandas y puertas. Incluso tu propio vehículo contiene gérmenes y bacterias, con lo cual se recomienda también el uso de guantes. Los guantes de cobre son ideales para ser usados en el día a día, en todo momento y en cualquier ocasión. Pero, ¿por qué necesitas proteger tus manos? ¿Te has puesto a pensar cuántas cosas tocas cada día? En un supermercado, por ejemplo, esa lata, ¿cuántas personas la tocaron antes que tú? O esa fruta, o esa verdura. O cada vez que abres una puerta, tocas una baranda, incluso cuando oprimes el botón del elevador. Si lo piensas bien, usamos las manos para todo. Para llevar el carrito en el supermercado, para mover una silla, para levantar cualquier cosa e incluso manejar dinero. ¿Cuántas personas tocaron esos billetes antes que tú? Eso es una buena pregunta. ¿Realmente quisieras tocarlos con tus propias manos? Porque en el mundo exterior hay millones de virus, bacterias, gérmenes que podrían ingresar a tu cuerpo a través de tus vías respiratorias, como nariz y boca. Y muchas veces estos virus y bacterias llegan ahí a través de tus manos. Vamos a ver cómo funciona. Tocas cualquier superficie o cualquier objeto. Esa superficie o ese objeto tiene gérmenes, virus o bacterias que pasan a tus manos. Luego tocas tu cara, tu nariz, tu boca o incluso tus ojos. Y de esta manera esos gérmenes ingresan a tu organismo. Gérmenes que se encuentran en todas partes. En el prado, en esa silla del parque, en esa baranda, en esa puerta, en el baúl de tu carro. Y por esta razón, proteger tus manos es una prioridad. Y una de las maneras de protegerlas es usando guantes, especialmente cuando estás en sitios públicos. Si hoy nuestra realidad nos sugiere protegernos las manos cada vez que salimos, ¿no preferirías hacerlo con un guante cómodo, que se vea bien, que se sienta bien, que te permita mover tus manos con toda comodidad? ¿Qué tienen de especial estos guantes? Primero, que están fabricados en nylon infusionado con cobre. Los textiles de cobre son famosos por su acción antibacterial, antifungicida y antimicrobiana. Es decir, estos guantes no solo protegen tus manos por el simple hecho de cubrirlas, sino que también el textil, gracias a su acción antibacterial, tiene propiedades especiales. Segundo, el material. Es un material liviano, cómodo. Ustedes pueden ver cómo se adapta a tu mano prácticamente como una segunda piel. Una segunda piel que no incomoda, que no molesta, que no maltrata, que no reseca la piel y que además no te quita movilidad. Tercero, la piel. No es un secreto que los guantes de látex deshidratan, resecan, maltratan y lastiman la piel. Mientras nuestros guantes en nylon fusionado con cobre no solo son cómodos, sino que además no maltratan, no resecan y no lastiman la piel en lo más mínimo. ¿Qué pasa con los guantes de látex? En ocasiones, resecan e irritan la piel porque no fueron diseñados para su uso diario. Y si vas a usar guantes todos los días, nada mejor que sean lavables, reutilizables y cómodos. Y en un material que reduce la humedad,
y evita los malos olores en la prenda. ¿Te has puesto a pensar cuánto cuesta un par de guantes desechables? ¿Y cuántos necesitas no solo para ti, sino para toda tu familia? Y como su nombre lo dice, son desechables, es decir, se deben botar después de cada uso. Hoy los guantes son una prenda más de uso diario, como tus medias. Así como proteges tus pies, ahora debes proteger tus manos. ¿Usarías medias desechables o ropa interior desechable? Por eso para mí los guantes desechables no son una opción. Hoy puedes proteger tus manos con nuestros guantes Copper Chain, lavables, reutilizables y con todo el poder del cobre, protegiendo tus manos. Cada vez que te montas en un elevador o vas a un parque, a un supermercado, al banco, a caminar, a hacer ejercicio, en cualquier momento, subiendo unas escaleras, abriendo una puerta, incluso abriendo el baúl de tu carro, con un textil que es cómodo, que es liviano, que es ajustable, que no te quita movilidad en tus manos, que no solo se siente bien, sino que además está fabricado en un textil infusionado con cobre, y todos conocemos las propiedades de este elemento, el cobre. El cobre es uno de los 11º elementos esenciales famoso por su acción antimicrobiana. Hoy en día es usado en clínicas y hospitales gracias a sus propiedades antibacteriales mundialmente conocidas. De hecho, este textil es usado en las medias de atletas y soldados para prevenir el mal olor conocido como pie de atleta. Incluso las medias de cobre son usadas por personas diabéticas gracias a la acción cicatrizante de este textil. Hoy, las bondades del cobre están disponibles en unos guantes de uso diario, diseñados para proteger tus manos en el día a día. Los guantes de cobre están fabricados en un textil infusionado que ofrece un ajuste perfecto, adhiriéndose a tus manos como una segunda piel, que te permite mover tus extremidades con total comodidad. Además, estos guantes cuentan con tecnología de alta precisión, permitiéndote agarrar botellas o cualquier otro elemento con total seguridad. Y como el cobre está infusionado en el textil, puedes lavarlo y reutilizarlo sin perder las propiedades del cobre. Simplemente lávelos a mano, déjelos secar y vuélvalos a utilizar nuevamente, una y otra vez sin perder las propiedades del cobre. Los guantes Copper Shape protegen tus manos de todos los microorganismos que se encuentran en el exterior, sea en un parque haciendo ejercicio, en un supermercado realizando tus compras o cuando tocas cualquier superficie como barandas y puertas. Incluso tu propio vehículo contiene gérmenes y bacterias, con lo cual se recomienda también el uso de guantes. Los guantes de cobre son ideales para ser usados en el día a día, en todo momento y en cualquier ocasión. Además, por su contenido de cobre en el textil, reduce la humedad y la formación de hongos y bacterias, evitando el mal olor de la prenda. Ordena ahora mismo los guantes Copper Shape al número en pantalla. Lleva el primer par de guantes por un increíble precio y el segundo con un 30% de descuento. Así es, 30% menos de su precio original. El problema es que esta oferta solo está disponible para las primeras 50 órdenes, así que no pierdas más tiempo. Llama ahora mismo al número que está en pantalla y recuerda que es un producto importado, así que tenemos pocas unidades disponibles. Y recuerda, por tiempo limitado puedes tener el segundo par de guantes con el 30% de descuento. ¿Qué estás esperando? Comunícate ya. Yo te hago una pregunta, ¿cuánto cuesta un par de guantes desechables? ¿Cuántos guantes desechables necesitas para ti y para tu familia? ¿Sabías que los guantes desechables deben ser botados después de cada uso? Por eso son desechables. Y las autoridades advierten que las prendas desechables no se deben reutilizar. En cambio, nuestros guantes Copper Chain fusionados con cobre son lavables y también son reutilizables. Gérmenes, bacterias, virus, ¿cuántos microorganismos se encuentran en las diferentes superficies? En nuestra vida cotidiana, ¿cuántas cosas tocamos y cuántas veces tocas tu rostro, nariz, boca? ¿Sabías que los virus y bacterias ingresan a tu cuerpo por estas vías? Por eso proteger tus manos es una prioridad. ¿Te has puesto a pensar cuántas cosas tocas cada día? En un supermercado, por ejemplo. Esa lata, ¿cuántas personas la tocaron antes que tú? O esa fruta, o esa verdura. O cada vez que abres una puerta, tocas una baranda, incluso cuando oprimes el botón del elevador. Si lo piensas bien, usamos las manos para todo.
para llevar el carrito en el supermercado, para mover una silla, para levantar cualquier cosa e incluso manejar dinero. Porque en el mundo exterior hay millones de virus, bacterias, gérmenes que podrían ingresar a tu cuerpo a través de tus vías respiratorias, como nariz y boca. Y muchas veces estos virus y bacterias llegan ahí a través de tus manos. Vamos a ver cómo funciona. Tocas cualquier superficie o cualquier objeto. Esa superficie o ese objeto tiene gérmenes, virus o bacterias que pasan a tus manos. Luego tocas tu cara, tu nariz, tu boca o incluso tus ojos. Y de esta manera esos gérmenes ingresan a tu organismo. Y una de las maneras de protegerlas es usando guantes, especialmente cuando estás en sitios públicos. Si hoy nuestra realidad nos sugiere protegernos las manos cada vez que salimos, ¿no preferirías hacerlo con un guante cómodo, que se vea bien, que se sienta bien, que te permita mover tus manos con toda comodidad? ¿Qué tienen de especial estos guantes? Primero, que están fabricados en nylon infusionado con cobre. Los textiles de cobre son famosos por su acción antibacterial, antifungicida y antimicrobiana. Es decir, estos guantes no solo protegen tus manos por el simple hecho de cubrirlas, sino que también el textil, gracias a su acción antibacterial, tiene propiedades especiales. Segundo, el material. Es un material liviano, cómodo. Ustedes pueden ver cómo se adapta a tu mano prácticamente como una segunda piel. Una segunda piel que no incomoda, que no molesta, que no maltrata, que no reseca la piel y que además no te quita movilidad. Tercero, la piel. No es un secreto que los guantes de látex deshidratan, resecan, maltratan y lastiman la piel. Mientras nuestros guantes en nylon fusionado con cobre no solo son cómodos, sino que además no maltratan, no resecan y no lastiman la piel en lo más mínimo. ¿Qué pasa con los guantes de látex? En ocasiones, resecan e irritan la piel porque no fueron diseñados para su uso diario. Y si vas a usar guantes todos los días, nada mejor que sean lavables, reutilizables y cómodos. Hoy puedes proteger tus manos con nuestros guantes Copper Chain, lavables, reutilizables y con todo el poder del cobre, protegiendo tus manos. Cada vez que te montas en un elevador o vas a un parque, a un supermercado, al banco, a caminar, a hacer ejercicio, en cualquier momento, subiendo unas escaleras, abriendo una puerta, incluso abriendo el baúl de tu carro, con un textil que es cómodo, que es liviano, que es ajustable, que no te quita movilidad en tus manos, que no solo se siente bien, sino que además está fabricado en un textil infusionado con cobre y todos conocemos las propiedades de este elemento, el cobre. El cobre es uno de los 11avos elementos esenciales famoso por su acción antimicrobiana. Hoy en día es usado en clínicas y hospitales gracias a sus propiedades antibacteriales mundialmente conocidas. De hecho, este textil es usado en las medias de atletas y soldados para prevenir el mal olor conocido como pie de atleta. Incluso las medias de cobre son usadas por personas diabéticas gracias a la acción cicatrizante de este textil. Hoy, las bondades del cobre están disponibles en unos guantes de uso diario, diseñados para proteger tus manos en el día a día. Los guantes de cobre están fabricados en un textil infusionado que ofrece un ajuste perfecto, adhiriéndose a tus manos como una segunda piel, que te permite mover tus extremidades con total comodidad. Además, estos guantes cuentan con tecnología de alta precisión, permitiéndote agarrar botellas o cualquier otro elemento con total seguridad. Y como el cobre está infusionado en el textil, puedes lavarlo y reutilizarlo sin perder las propiedades del cobre. Simplemente lávelos a mano, déjelos secar y vuélvalos a utilizar nuevamente, una y otra vez sin perder las propiedades del cobre. Los guantes Copper Shape protegen tus manos de todos los microorganismos que se encuentran en el exterior, sea en un parque haciendo ejercicio, en un supermercado realizando tus compras o cuando tocas cualquier superficie como barandas y puertas. Incluso tu propio vehículo contiene gérmenes y bacterias, con lo cual se recomienda también el uso de guantes. Los guantes de cobre son ideales para ser usados en el día a día, en todo momento y en cualquier ocasión. Además, por su contenido de cobre en el textil, reduce la humedad y la formación de hongos y bacterias, evitando el mal olor de la prenda. Ordena ahora mismo los guantes Copper Shape al número en pantalla. Lleva el primer par de guantes por un increíble precio y el segundo con un 30% de descuento.
Así es, 30% menos de su precio original. El problema es que esta oferta solo está disponible para las primeras 50 órdenes, así que no pierdas más tiempo. Llama ahora mismo al número que está en pantalla y recuerda que es un producto importado, así que tenemos pocas unidades disponibles. Y recuerda, por tiempo limitado puedes tener el segundo par de guantes con el 30% de descuento. ¿Qué estás esperando? Comunícate ya.